En este siguiente ejemplo que vamos a explicar, me gustaría dejar en claro esta gráfica del apunte que viene. Miren, cuando una actividad lo haces en un tiempo normal, con un costo normal, tendríamos este punto en una gráfica. Pero ¿qué pasaría si yo a esta actividad le invierto un costo adicional con tal de hacerlo en menor tiempo? Pues bueno, invierto un costo, pero ¿qué pasa? Se reduciría el tiempo. Como consecuencia tenemos la unión entre dos puntos, una línea, el cual tiene una pendiente. Recordemos la definición de pendiente que dice que es la razón de cambio en una línea recta, o la inclinación, el grado de inclinación en una línea recta. Entonces la pendiente es igual a las coordenadas restadas de cada eje. ¿Qué quiere decir? Costo de quiebre. Costo de quiebre, eso se le llama, es la acción de agregar una cierta cantidad de dinero para que la gráfica, para que la actividad se reduzca. Costo de quiebre, la coordenada de costo de quiebre menos el costo normal sobre el tiempo normal menos el tiempo de quiebre, que es lo que se reducirá el proyecto. De esa manera, a eso conocemos como pendiente, que sería la inversión que haríamos por un cierto periodo para reducir los tiempos de actividad. Volviendo al ejercicio que gustaría explicar, estamos en el siguiente. Acá tenemos un proyecto que tenemos como actividades A, B, C, D, E, F, y por lo tanto fin e inicio, que son actividades de cierre. Su precedencia, ahí lo tenemos. Inicio no depende de nada, es la primera actividad para arrancar el proyecto. A depende de inicio, B depende de inicio, C depende de A, D depende de A, E depende de B y F depende de la terminación de C y E. Y fin, pues una vez concluido casi el proyecto, estamos cerrando todas las actividades. Las duraciones, ok. Este es el tiempo normal que realizamos las actividades. Y aquí tenemos el costo normal que hacemos por hacer esta actividad. Si yo considero que cada actividad le puedo hacer un incremento en su costo, por ejemplo, yo incremento a 200 pesos la actividad, solo le puedo reducir a la A 2 tiempos. Quiere decir que lo hago en 8 con 100 pesos o lo hago en 6 con 200 pesos por tiempo invertido. Igual manera, la de B está en 4, lo puedo reducir hasta 2. De 150 yo tendría que invertir 350. De 2 a 1, 50, invierto 90 y así sucesivamente. Entonces aquí lo que hice fue hacer los cálculos de la fórmula de la pendiente. Las coordenadas que les explicaba anteriormente dividido entre las coordenadas del eje X. Y de esa manera tengo los costos por pendiente. ¿Qué quiere decir? Si yo reduzco una semana la actividad, quiere decir, por ejemplo, la A de 8 lo paso a 7, me costaría 50 pesos la actividad para reducirlo de 8 a 7. Si yo lo invierto de 8 a 6, ¿cuánto invertiría yo? 100 pesos más. Por eso es que 100 más 100 son los 200 que invertiría yo al final. Y así sucesivamente calculé todas las pendientes arrastrando esa formulita que ya noté. Y bueno, la reducción es muy importante esto. Ya habíamos dicho y lo visualizamos. La actividad A que está en 8 lo puedo reducir hasta 6. ¿Cuánto en realidad lo puedo reducir? 2. La actividad B que está en 4 lo puedo reducir hasta 2. ¿Cuánto se reduce? 2 unidades, 1 unidad, 5 unidades, 4 unidades, 2 unidades, así sucesivamente. La fórmula fue sencilla. Reducción del costo de quiebre del tiempo normal menos el tiempo de quiebre. Y de esa manera tengo los tiempos de quiebre. Aquí lo que se trata es, para este ejercicio, a diferente del que ya había explicado en el otro ejemplo, es hacer de igual manera una inversión
para que el proyecto se reduzca de forma óptima. Quiere decir que la inversión sea óptima y no invirtamos en aquellas actividades que no ameritará tiempo de reducción del proyecto. Recordemos las fórmulas que de igual manera había puesto anteriormente. La holgura libre es el mínimo tiempo de inicio de la actividad siguiente menos el tiempo de inicio de esa actividad menos el tiempo. Y la otra toma de decisión que vamos a hacer en el proyecto es el mínimo tiempo de reducción por la pendiente menor elegida, coma, o la holgura libre menor. Este es un parámetro que vamos a ir haciendo para que no nos altere el proyecto cuando vamos reduciendo los tiempos. Muy bien. Aquí yo hice, desde luego, para facilitar la explicación, todos los diagramas. Pero me basaré en el primero para explicarles el ejercicio. Miren, hago el diagrama de nodos, nuevamente, en un formatito en Excel que acabamos de diseñar, escribo la actividad y escribo el tiempo. A diferencia del ejemplo anterior, aquí todo está vinculado. Por ejemplo, la actividad A, que dura 8 semanas, 8 días, 8 periodos, ¿no? Así sucesivamente, y aquí está el tiempo de inicio más cercano, el tiempo más cercano para terminar, el tiempo más tardío para iniciar la actividad y el tiempo más tardío para terminar la actividad. A cada uno le puse una formulita. Si se dan cuenta, aquí dice 15. ¿Qué quiere decir? Tomar el tiempo de la actividad anterior. La actividad anterior es inicio, el mayor tiempo. ¿Qué pasa con estas fórmulas? Y por ejemplo, para este, lo que hice fue el tiempo de inicio más cercano más el tiempo de la actividad da como consecuencia el tiempo de terminación de la actividad cuando empiezan lo más temprano posible. Bueno, ustedes dirán, ¿y cómo hizo la toma de decisión, por ejemplo, para F? F precede dos actividades. Recordemos que cuando lo hacíamos el ejemplo a mano, decíamos, considerar el tiempo más largo cuando vamos de ida. Entre 10 y 9 el tiempo más largo es 10. Pero para que la máquina me ayude a hacer los cálculos, lo hice de una forma sencilla. Apliqué una fórmula llamada máximo. Ahí está, que enfoque máximo. Coma y le digo, a ver, voy a escribirlo nuevamente para que vean cómo fue la captura. Escribo igual máximo, paréntesis, y que me elija el máximo de quién entre las dos actividades, que sería entre esta celda, entre las actividades obviamente que anteceden, y esta celda. Cierro paréntesis, lo doy enter, y obviamente la máquina, la fórmula me va a elegir la actividad máxima. ¿Sí? Ok. De igual manera, para cuando voy de regreso, acuérdense que elegimos el de menor tiempo. Por ejemplo, 18 menos 0 es, 18 menos 10 es 8. 15 menos 2 es 13. Bueno, aquí, como viene antecedente de dos actividades, se elige el de menor. Entre 8 y 13, obviamente el menor es 8. Pero para que me hiciera todos los cálculos la función, lo único que hice fue escribir igual a mínimo. ¿Entre qué celdas? Entre esta, coma, y las que preceden. Si fueran 3 actividades, 4 actividades, pues selecciono coma, 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 todas las 4 actividades. Selecciono y obviamente me da el 8. Esto me ayudó a hacer los demás cálculos. Pero bueno. Entonces, volviendo al tema, nuevamente esto ya lo saben llenar y analizamos. Para desarrollar este proyecto me llevaré 18 periodos e invertiré un costo de 580. La ruta crítica es inicio a de fin. Bueno, analicemos qué puedo concluir. A ver, solo la ruta crítica analizo. Es inicio a de fin.
elijo la que tenga menor pendiente. Volvemos a nuestras tablitas de pendiente y vemos que A, que es parte de la ruta crítica, tiene 50 y D tiene 60. De esa manera es que yo lo anoto acá para darme razón. Entonces, ¿cuál es el de menor? 50. Bueno, ¿cuánto es su punto de quiebre de A? Dice que A puede reducirse en 2 unidades, ¿ok? Mínimo para reducción de la actividad elegida, 2 unidades. Y holguras libres. Holguras libres es 1. Verifiquemos de todas las actividades que incurren cuál es la holgura libre mayor a 0 pero menor. Tenemos en la actividad E una holgura libre de 1 y en la actividad F una holgura libre de 5. Vuelvo a repetir, la decisión es tomar las holguras libres mayor a 0 pero en la menor cantidad, entonces sería 1. Por eso la decisión es mínimo entre 2 y 1, pues obviamente 1. ¿Y qué decimos? Considerar que la actividad A se reduzca en 1. Los nuevos cálculos serían 580, que es el costo normal, más 50 pesos más invertidos en la actividad 1, da como resultado 630. Entonces yo acá, una vez que tengo bien amarrada la fórmula, incluso aquí lo hice así, 630 para que no me equivocara, más 50 por 1, que es una semana que solamente voy a reducir la actividad. Entonces procedí a hacer nuevamente el cálculo de la ruta. Si se dan cuenta, A, que en la gráfica anterior valía 8, aquí mide 7. Miren, el programita o este programita que se diseñó poniendo las fórmulas con cuidado permite hacer todos los cálculos. Aquí tenía 8, le pongo 8 y me hace todos los cálculos como esta gráfica. Es fácil, las formulitas que fui anotando me permiten hacer todos los cambios. Entonces acá le pongo 7 y automáticamente me hace todos los cambios, hasta los de holgura libre, etcétera, etcétera. Que ya las fórmulas de holgura libre ya lo he explicado en el video anterior. Bueno, entonces A reduce a 7, vemos que sí disminuye una actividad, el proyecto se hace en 17 semanas e invierto 630 pesos. Nuevamente me llevo a cabo la revisión y veo, a ver, entre A y D, que es la ruta crítica existente hasta ahora, pues obviamente la que tiene menor pendiente es 50. Por lo que tomamos la decisión, a ver, ¿quién es menor? Acá considerar que la holgura libre mayor a 0, pero la mínima solo existe una, que es 5. Por eso elige menor entre 5, y 1. ¿Por qué 1? Porque A, recordamos que aquí ya disminuyó una unidad. Entonces, si A disminuye de 4 a 2, ya disminuyó 1. Entonces tenemos 3. Y ahorita volvemos, solo me queda para disminuir 1. Por lo tanto, A solo puede disminuir 1. Entonces, ¿quién es el menor? 1. Por lo tanto, concluimos que A debe disminuirse en 1. El costo de reducción sería 630, que es lo que vale el último proyecto, más 50 pesos por invertir, que es la pendiente en reducir 1. Ok, y eso fue lo que hice. Originalmente, vuelvo a copiar nuevamente toda la tabla anterior. No sé si les ayuda lo que hice una vez diseñado toda esta tablita. Lo que se hizo fue este procedimiento. Copié de acá para acá hasta aquí, le puse control C y acá le puse control V y fue el resultado y me hace la copia. Entonces A estaba en 7, le disminuyo 1, estaba en 7, le disminuyo 1, queda en 6 y efectivamente el proyecto que estaba en 15 semanas para hacerse, en 17 semanas para hacerse, perdón, ahora está en 16. Ok, ¿quién es la ruta crítica? Sigue siendo esta. Bueno, analicemos. La ruta crítica es inicio, A, D, fin. Pero si se fijan, aquí A lo marco en rojo.
¿Por qué? Porque A solo se podía disminuir 2 tiempos. Y en los análisis que hemos venido haciendo, A ya lo disminuimos en su mínimo tiempo. Veamos. A comenzó en 8 y ahora A vale 6. A ver si es cierto. A vale 6. Por lo tanto, A ya no se puede reducir. Entonces, ¿quién nos queda para reducir? D. D vale 60. Bueno, consideremos a D entonces. El tiempo para reducir sería, a ver, D. ¿Cuánto lo puedo reducir a D? Como es su primera vez, D se puede reducir desde 10 a 5. Entonces, mi tiempo de duración para reducir va a ser 5. Y el mínimo en holgura libre, si revisamos las holguras libres, tenemos 4 y 1. Nuevamente el concepto dice tomar el mínimo de holgura libre mayor a 0. Entonces en este caso es 1. Por lo tanto, concluimos que D se debe reducir en 1. Y de 680 le sumo los 60 pesos para reducir una semana en U, a D, tendríamos 740. Muy bien, vuelvo a hacer todo el estudio, el diagrama. Ahora D es el que reduje a 9. Pongo 9, que estaba en 10. Así estaba originalmente. Bueno, hablo el diagrama, pero ahora el tiempo considerado es 9. Y concluyo todo mi diagrama. ¿Y qué observo? Que efectivamente la actividad se redujo en 1 y que sigue siendo esa la ruta crítica. Volvemos a hacer el análisis. A ver, de mi ruta crítica A no lo puedo elegir porque ya se redujo el tiempo. Entonces me queda D. D, aquí ya no tendría 5. Aquí sería, porque ya tenía yo 5 para disminuir, pero como ya se redujo una unidad anteriormente, ahora es 4. Bueno, entre 4, que es la actividad de D que puedo seguir reduciendo, y la mínima holgura libre, que es entre 3 y 1, pues tomamos nuevamente a 1 y decimos que D hay que disminuir en 1. Otra vez hago todo el diagrama y D baja a 8. Con el tiempo de 8 concluyo el diagrama, hago todos los cálculos y nuevamente veo que la ruta crítica sigue siendo esta y que la actividad D es la única pendiente que puedo reducir. Otra vez mi estudio. Aquí sería 3. D lo puedo reducir todavía 3 unidades y la holgura libre que tengo disponible es 1. 1 y 2. La holgura libre menor es 1. Por lo tanto, otra vez elijo a 1 y concluyo. Se reducirá de D a una actividad. Entonces de 800 que tenía yo, le sumo más 60 pesos de la actividad por una semana, da 860. Nuevamente hago otra vez el diagrama, otra vez el estudio, y D, que estaba en 8, ahora se baja a 7. Recordemos que D puede disminuirse hasta 5, o sea que D le faltaría todavía 2 unidades por reducir. Bueno, lo vuelvo a hacer. Ahora D vale 5, ojo, A vale 6 porque ya fue la actividad que fue reduciéndose. Hago todo mi estudio, mis holguras libres y nuevamente me voy al análisis. Sigo teniendo esa ruta crítica en la cual marca un tiempo de 13 unidades. Esta ruta crítica ahora me lleva a hacer 13 unidades. Hago mi estudio. Nuevamente aquí me faltó borrar, pero de 2 que puede reducirse a la actividad D, junto con 1 que es la holgura libre de la actividad C. Y también F ya es la mínima, entonces me permite disminuir una nuevamente. Disminuyo en 1 y sería 860 más 60 pesos por la semana de reducción de la actividad D, me da 920. Ahora vuelvo a hacer el análisis cuando D vale 6.
¿Qué nos encontramos acá con esta reducción? Que al hacer todos los cálculos de mi diagrama de nodos, me encuentro con que tengo dos rutas críticas. Una definida como inicio A, D, fin, y la otra definida como inicio B, E, F, fin. Y ambas rutas, obviamente, como son las críticas, me llevarían a 12 en el tiempo. Hago un análisis, tengo la ruta ya mencionada y da un total de 12, y tengo la siguiente ruta nueva que acaba de salir después de ese análisis, que también me lleva a 12. Como yo decía, el algoritmo dice que hay que tomar la actividad con la menor razón. A diferencia del ejemplo anterior, si ustedes revisan el video, verán que hubo una toma de decisión porque ambas rutas coincidían en una actividad y casualmente el invertir en esa actividad reducía el costo. A favor, aquí no. Aquí ninguna actividad está en las dos rutas. Bueno, es un ejemplo más que nos puede llevar a entender qué estamos haciendo. A, ya no puedo reducirlo desde hace mucho, porque ya hice la reducción que era la que manifestaba el programa. D, recordemos que está en 6 y su mínimo para reducir está hasta 5. Entonces D aún le queda una unidad por reducir. Bueno, también recordemos que hay que buscar que la reducción se aplique en todas las rutas de igual manera. Entonces de esta ruta a la que vamos a reducir es a D, que es 60, y de esta ruta a la que vamos a reducir es la que tenga menor pendiente. En este caso F es el que tiene la menor pendiente. Entonces elegimos a D y a F para su reducción. Y ambas, a reducir una semana en D y una semana en F, pues seguimos teniendo la ruta crítica, 12 y 12. Aquí es muy importante no perder las rutas críticas como se han venido reduciendo. Entonces, aquí en elegir la actividad menor, entonces aquí a reducir la actividad menor consideraríamos mínimo 2, que es la actividad F, que solo se puede reducir hasta 2 unidades. 1, que es el tiempo de D, que ahorita le queda solo por reducir una semana. Y 1, que es la holgura libre del diagrama analizado, que todavía se puede reducir hasta un periodo. Digo, tiene holgura libre 1. Por lo tanto, la reducción se haría para D y para F en una semana. Y el costo que voy a invertir para reducir esas actividades en una semana sería 920, que es el proyecto hasta donde vamos, más 60 pesos por una semana la actividad D, más 10 pesos que es la pendiente por reducción de la semana F por una semana. Haciendo ese cálculo me da 990 pesos. Bueno, vuelvo a copiar el diagrama de la misma manera y entonces a D lo reduzco hasta la menor, 5. Y a F lo reduzco de 3 a 2. Aquí tenía 6 y aquí tenía 3. Reduzco a 5, reduzco a 2, le disminuyo una semana a estas dos actividades. Hago el cálculo nuevamente, todos los cálculos de inicio más temprano, terminación más tardía, etcétera, holgura libre, y analizo nuevamente mi diagrama. Pero resulta que de la ruta crítica A y D, A desde mucho antes ya se había disminuido hasta su menor capacidad, y D, si se disminuye ya no lo puedo seguir haciendo porque D se puede disminuir hasta 5. Había empezado con 10, toda la inversión me hizo disminuir hasta 5, por lo tanto ya no puedo seguir invirtiendo en el proyecto para que estas rutas sigan bajando, porque la otra ruta B, E y F, fin, sí se pueden seguir reduciendo, pero recordemos que las rutas críticas una vez encontradas ya no se pueden quitar. Entonces lo que lo haga yo una ruta crítica voy a buscar hacerle a la otra. Por lo tanto el proyecto ha culminado, la planeación del proyecto ha culminado, y se diría
que ya se hizo la inversión óptima para concluir que el proyecto se va a hacer en 11 periodos, 11 semanas, 11 días, 11 minutos, 11 segundos, 11 años, el periodo que ustedes estén trabajando. Y de esa manera, jóvenes, nosotros estamos haciendo la inversión de un proyecto buscando la reducción óptima de inversión para que el tiempo sea menor. Gracias por su atención.